Esa es otra cosa que vamos a detenernos un poco más, Dios mediante, al llegar ahí. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste. Crear es darle el ser de la nada. Un ser contingente, un ser que depende del ser eterno y necesario de Dios. Dios tiene que darle el sustento y mantenerlo en existencia. Creaste todas las cosas, por eso la Biblia habla del sustento y habla en relación al Hijo. El Hijo es el que sustenta todo el universo visible e invisible, incluido el diablo, por la palabra de su poder. Nada puede mantenerse en existencia si el Hijo de Dios no lo mantiene por su palabra en existencia. Nada existe por sí mismo, solo Dios mismo. Entonces dice aquí, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, no por tu pensamiento, no por tu conocimiento anticipado de todas las cosas, por tu voluntad existe. La existencia de cada criatura depende de la voluntad de Dios de que exista. Hay cosas que Dios, en algunos pasajes, por ejemplo en Amós y en otros lugares, dice, esto pudiera haber sido, pero no será. Hay visiones donde Dios le dice a Amós, mira lo que hubiera podido haber acontecido, pero no será. No es la voluntad de Dios. Dios hubiera podido decir que las cosas sean así y no asá, o asá y no así, pero por su voluntad soberana. Entonces, hermano, es muy necesario tener esto claro, porque el panteísmo, como lo estamos viendo ayer, es una etapa para el satanismo. Porque si a las cosas, a las criaturas, a la suma de las criaturas se le llama Dios, en vez de llamarle Dios a Dios, como dicen Romanos que sucedería, que cambiando la gloria de Dios por las criaturas, se le dio la gloria a las criaturas y no a Dios. Eso es lo que hace el panteísmo. Entonces Satanás, para robarse la gloria de Dios, porque él desde cierto momento quiso hacerse a sí mismo Dios, entonces él tiene que introducir el pensamiento de que todo es Dios para poderse decir, y entre todos el mejor de todos, el más grande, el más sabio, el más bonito, el más fuerte soy yo, así que soy más Dios que ustedes. ¿Ve? Satanás, a través del panteísmo y luego del dualismo, diciendo que en ese ílen, en esa sustancia eterna de la materia o de la idea, porque los materialistas y los idealistas en esto coinciden, que es una sola sustancia, solo que los materialistas dicen que esa sustancia es materia eterna y los idealistas dicen que es idea eterna, pero de todas maneras le llaman sustancia única, eterna, son monistas, de mono, un solo principio. El materialismo y el idealismo coinciden en el error del monismo, es decir, que solo existe una sustancia, solo que unos dicen que es materia, otro que es idea, pero que eso es todo, es panteísmo, y a eso le llaman Dios, y se acepta todo lo que existe como parte de Dios, y por eso del panteísmo surge el politeísmo. Porque si todo es Dios, entonces el maíz es Dios, hay que adorar el maíz, las lagunas, adorar las moscas, adorar las águilas, adorar las montañas, adorar el sol, adorar a las criaturas, a los ángeles, a los demonios, y ahí va llevando al diablo mismo. Y luego dice que el bien y el mal son dos principios eternos e iguales que se necesitan complementar mutuamente, y ahí el diablo va poniéndose al nivel de Dios, que eso es lo que él quería. ¿Se da cuenta? Con ese errorcito
de pensar que es por el pensamiento de Dios que las cosas existen y no por la voluntad de Dios. Las cosas pasan a existir efectivamente por la voluntad de Dios. Y a un Dios que conoce lo que podría haber sido, si Él decide que no sea, no es. Y dice, no será, no será. Entonces ahí el Señor creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Ex nihilo, de la nada, por Dios, por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Toda criatura que existe es deudora de la voluntad soberana de Dios. Amén. Entonces, nunca nosotros seremos Dios. La divinidad es exclusiva de la deidad. Y eso se refiere a la esencia divina. Ahora sí somos participantes de la naturaleza divina. Él quiere que seamos participantes de su carácter, no de su omnisciencia, aunque Él es nuestra sabiduría. Pero hay una diferencia entre esencia y naturaleza. Naturaleza es lo que claramente revela la Escritura, que Dios nos participa de sí mismo. Entonces, esto tiene que estar muy claro, especialmente en estos tiempos, que son tiempos de llamada nueva era, que es la vieja era, de nuevo, neopaganismo, que nos referimos anoche. No confundir la creación con el Creador, no darle la gloria que corresponde solo al Creador y dárselo a la criatura. Ese es el error que denuncia con tanta claridad Romanos capítulo 1, que se hicieron necios, negándole la gloria a Dios y dándosela a las criaturas y a cuadrúpedos y a cuantas otras criaturas, porque por el panteísmo se desviaron al politeísmo y al dualismo de bien y mal como dos bienes eternos, y al satanismo. Todas esas cosas desembocan en satanismo. ¿Se da cuenta? Son etapas sutiles, filosóficas y religiosas que desembocan en el satanismo. Entonces la Iglesia tiene que tener claridad y luego detenernos en quién sí es el Hijo de Dios. El Hijo. Dios sí tiene un Hijo que sí participa de su divinidad. Y vamos a ver un versículo importante aquí, que se encuentra en Juan, capítulo 5, versículo 26. Los hermanos pueden marcar, si desean, con un puntico, con una rayita, una X, un chulito, como quieran. Pero es necesario que encuentre rápido estos versos. Medite bien en ellos. ¿Cuál es el tema esta noche? Dios tiene un Hijo desde la eternidad. No solamente en su pensamiento, sino en existencia, que es con el Padre de la eternidad. Capítulo 5, versículo 26. Son palabras del Hijo de Dios. Así, no menos, no ni siquiera 99,999, no, así también ha dado, y por eso es Hijo, al Hijo el tener vida en sí mismo, o sea, la vida autosuficiente de Dios. Y ahí tiene que ver con la esencia y no solo con la naturaleza, porque en la vida divina hay esencia y hay naturaleza. En la vida divina hay atributos incomunicables y atributos comunicables. Pero cuando dice el Padre, como el Padre tiene vida en sí mismo, ahí está incluyendo lo relativo a la esencia. ¿Ve? Así también, hermano, esto es lo que nos revela
lo que es el amor de Dios, lo que nos revela al Padre.